Mateo capítulo 5. ¿Ya lo tenemos ahí? Voy a leer de aquí nuevamente. Dice ahí en la versión Reina Valera 60. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Muy bien, como lo dije, el Señor Jesús entonces está yendo más allá, ¿verdad? Está prácticamente buscando la raíz del problema y pues Él comienza a hablar también esto acerca de no perjurar, dice esta cita, ¿verdad? Bien, he titulado este mensaje Jesús y los juramentos. Los juramentos. Juramentos tiene pues varios significados o varias palabras similares, ¿verdad? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Prometer, dar mi palabra. ¿Qué otra podríamos encontrar? Lealtad podría ser. Ajá. Y hay otras, ¿verdad? Bien. Entonces, los juramentos. Voy a dar 3 puntos. Punto número 1. Los juramentos son una mala costumbre. Como punto número 1, los juramentos son una mala costumbre. Ajá. Juramentos son una mala costumbre. Para poder entender esto, de qué está hablando Jesús y por qué les está diciendo esto, lo vuelvo a leer ahí en el versículo, ese primer versículo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Bien, ¿por qué está diciendo esto el Señor Jesús? Porque Él conocía perfectamente lo que había en el corazón de las personas religiosas que estaban en ese lugar, fariseos, escribas, saduceos, etc. Él conocía perfectamente lo que había en el corazón de ellos. Y ellos conocían perfectamente de dónde venía, desde el Antiguo Testamento, de dónde venía esto de perjurar. Ahí dice la palabra perjurar, ¿verdad? Pero es la palabra juramento. ¿De dónde viene esto de jurar? Vámonos por favor a Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Ahí nos vamos a encontrar precisamente con los 10 mandamientos. Y este es uno de los 10 mandamientos. Directamente Jesús lo está citando del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vemos aquí que Jesús está citando prácticamente una cita muy delicada. Vamos a poner ese título, un poco delicada. El asunto era muy delicado. Muchas personas en este contexto estaban jurando por cualquier cosa, estaban dando su palabra por cualquier cosa. Pero realmente aquí Jesús nos enseña que estos juramentos vienen desde Éxodo capítulo 20, versículo 7, que tiene que ver con el tomar el nombre de Dios en vano. Y esto significa dar tu palabra. Y tú dirás: no, pero por Dios no juro, por Dios no doy mi palabra. Sí, pero ¿por qué juras? Y ahorita lo vamos a ver, que todo engloba a la obra de Dios, a lo que Dios hace. Entonces, tenemos que tener cuidado. Los juramentos son una mala costumbre que venían arrastrando. Como lo dije, los estudiosos de la palabra en ese momento sabían perfectamente de qué estaba hablando Jesús. Pero una forma de zafarme, vamos a ponerle así, de zafarme, es decir: yo no juro por Dios. O tú juras por Dios cuando le prometes o le das la palabra a alguien, ¿lo haces en el nombre de Dios? Muchas veces decimos, ¿verdad? Por esta. ¿Será?
Dice aquí claramente que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea que no debemos ir más allá, no debemos comprometernos cada uno de nosotros, decir algo y pues no cumplirlo. Hay un gran problema si no lo cumplimos, ¿verdad? Entonces les dice, oíste que fue dicho, no perjurarás. Sí, todos levantaban la mano diciendo, sí, sí lo escuchamos. Pero recuerda que el Señor Jesús dice, no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Y esto está dentro de la ley. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús le está diciendo también, pero yo os digo, le va a añadir, ¿verdad? No le va a añadir, lo va a extender porque lo habían olvidado. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y así se sigue, ¿verdad? Bien, entonces, el jurar era una mala costumbre que tenían las personas. Y estoy seguro que muchos de nosotros damos nuestra palabra muy a la ligera. Hay quienes se atreven, ¿verdad?, a jurar directamente por Dios. O por cualquier otra cosa, juran, ¿verdad? Te juro por mis hijos, te juro por mi esposa, te juro por cualquier cosa, ¿verdad? Y lo hacemos muchas veces muy a la ligera. Y muchas veces tenemos esta mala costumbre de jurar por cualquier cosa. Aquí debemos tener cuidado de que si vamos a cumplir algo, lo tenemos que cumplir. Si vas a cumplir al Señor algo, porque también al Señor se le puede prometer algo, ¿sí? Con más razón debes de cumplir tus juramentos. Pero ¿qué hay más de esto? Vamos a Levítico capítulo 19. Antiguo Testamento, Levítico capítulo 19, versículo 12. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y pone su firma ahí, ¿verdad? Yo, Jehová. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que si cualquiera de nosotros violamos uno de estos mandamientos, en este caso, este mandamiento de no tomar el nombre de tu Dios en vano a través del juramento, ¿sí? Lo dice claramente, ¿verdad? No será perdonado. Delante de Dios, un juramento o un voto que hagamos de Él es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. El Señor Jesús lo que está diciendo aquí es prácticamente diciendo, si es de más que estés dando ese juramento, mejor no lo hagas. Mejor no jures por nada, no des tu palabra, porque te vas a comprometer y lo peor, te vas a acarrear juicio delante de Dios. Vamos a otra cita, Deuteronomio, allá adelantito. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Deuteronomio 5, 11. Dice nuevamente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí ya lo dijo más directo, ¿verdad? No dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces debemos de tener mucho cuidado en si tenemos esta mala costumbre de prometer cualquier cosa. Muchas veces estamos con los hermanos y le decimos, de veras sí vengo, ¿sí? De veras voy a hacer esto. Oye hermano, algo muy común, déjame decirte algo muy común. Cuando estamos platicando con algún hermano de la iglesia o alguien de la familia y vemos y escuchamos su problema, ¿qué le decimos? Voy a orar por ti, ¿cierto? ¿Sí? Y pasa la semana y vuelves a ver al hermano y recuerdas lo que dijiste, voy a orar por él, y no oraste. ¿Te das cuenta cómo podemos caer en un problema? Yo te voy a dar un consejo. Cuando digas eso, mejor dile a la persona, regálame un minuto porque voy a orar por ti ahorita. Porque durante la semana seguramente con todo mi afán me voy a olvidar y no voy a orar por ti. Mejor ora por la persona en ese momento. ¿Sí? Pero no des tu palabra, no engañes a la persona. O si le dices a alguien, voy a verte en tal lugar y no llegas o llegas tarde,
¿sí? También estás faltando a tu palabra y esto está mal delante de Dios. El Señor Jesús nuevamente lo dice, mejor no lo hagas, mejor no pongas ahí tu vida, no te enredes en eso si no lo vas a cumplir. El juramento se había hecho ya entre el pueblo una mala costumbre. Por cualquier cosa juraban, por cualquier cosa daban su palabra, ¿sí? Muchas veces daban la prenda, ¿verdad?, en garantía, pero se olvidaban y perdían, ¿sí? Esto me suena, por ejemplo, a cuando empeñas algo, ¿verdad? ¿Qué dices cuando empeñas algo? Hasta te hacen firmar, ¿verdad? Y te ponen las cláusulas y ahí pones tu firma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tú seguro sí vas a regresar por tu prenda, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Que difícilmente, ¿sí? ¿Y qué sucede? Se pierde, ¿verdad? ¿Sí? Se pierde tu palabra, se pierde tu confiabilidad, ¿sí? A final de cuentas es negocio de quien lo toma, pero bueno, nosotros quedamos mal. Entonces, estoy poniendo tan solamente algunos ejemplos, ¿sí? Había una persona, por ejemplo, en una iglesia, no voy a decir qué iglesia, pero se acercó al pastor y estuvo platicando con él, y pastor, fíjese que voy a tener un negocio y que y voy a vender mi casa, y le dijo, pastor, ayúdeme por favor a orar, porque si mi casa se vende, fíjense lo que le dijo, porque si mi casa se vende, voy a traer mi diezmo. Hermanos, hasta hoy en día ya han pasado cerca de 15 años, no regresó. ¿Qué hizo? Realmente cometió una falta, no delante del pastor. El pastor dijo, bueno, pues, y se marchó, ¿verdad? Como dice el meme. Y se fue. Y nunca regresó. Pero hizo su promesa delante del pastor, lo hizo en la iglesia misma. Entonces, ¿el nombre de quién estaba tomando en vano? A Dios, ¿verdad? El pastor estuvo ore y ore, por fin se vendió su casa, pero nunca regresó a dar su diezmo. Entonces quedó mal esa hermana. Tengamos cuidado con lo que prometemos, tengamos cuidado con usar nuestras palabras y ponerlas en garantía para algo que no vamos a hacer. Nuevamente lo cito, el Señor Jesús dice, mejor no lo hagas, mejor no violes este mandamiento, porque pones el nombre de tu Dios en mal. ¿Sí? Y claramente lo está diciendo ahí, ¿verdad? También ahí lo vuelvo a leer, Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Podemos ver entonces la gravedad de este asunto. Muchas veces los roces en el matrimonio, como hablábamos en semanas pasadas, lo que tiene que ver con todo el adulterio, toda la inmoralidad sexual, muchas veces el inicio de todo eso, ¿sabías qué es esto? El dar tu palabra y comprometerte a algo y no cumplir, aún con la persona que está al lado de ti, le dices algo y sí, vamos a salir adelante y vamos a hacer esto, y no lo haces o no lo cumples, ¿sí? Estás deshonrando el nombre de tu Dios. ¿Amén? Vamos a avanzar al segundo punto. Los juramentos son usados para sacar ventaja. Los juramentos son usados para sacar ventaja, ¿cierto? ¿O no? ¿Por qué juramos? ¿Por qué nos gusta dar nuestra palabra? ¿Y por qué? Déjame decirte que aún ahí ante el juez, cuando hay algún asunto legal y lo llaman a uno a comparecer, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces está la costumbre de que sacan una Biblia, ¿lo has visto? ¿Sí? Y hacen que pongas tu mano sobre la Biblia. ¿Y qué significa eso? Pues precisamente es lo que estamos hablando. La palabra jurar viene directamente de hacer un voto con Dios, ¿sí? O tomar en prenda, vamos a ponerlo así, el nombre de Dios. ¿Cuántas personas y cantidad de personas han puesto su mano sobre esa Biblia, jurando algo, ¿sí? Prometiendo decir la verdad y no lo hacen? ¿Te das cuenta qué fácil
es tomar el nombre de Dios a la ligera, ¿sí? Porque la palabra es la palabra de Dios. Y si tú la tomas a la ligera, realmente Dios va a un día a castigar por usar su nombre por cualquier cosa. Entonces, el juramento te hace ventajoso. ¿Por qué juramos? ¿Por qué prometemos? ¿No es acaso querer sacar ventaja de la otra persona? ¿Querer obtener algo, alguna ganancia, algún favor de la otra persona? ¿Sí, hermano? Aprovecharse de la situación. ¿Sí? Esto nos toma ventaja, ¿verdad? Nos aprovechamos muchas veces de que las personas son buenas, ¿cierto? Y abusamos de su amabilidad. ¿Sí? Y una característica muy, de una persona que constantemente está prometiendo, que constantemente está jurando, que constantemente pues deja cualquier prenda o cualquier cosa con otra persona, es una persona que siempre va a estar fallando. Si una persona falla por una vez, ¿qué crees? Lo va a seguir haciendo una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, y al rato medio mundo va a estar en contra de él. ¿Sí? Y lo que es peor, Dios va a estar molesto con esta persona, con esta situación. Entonces, por eso el Señor Jesús está atacando este punto acerca de perjurar o jurar. Los juramentos entonces son usados para sacar ventaja. El juramento no cumplido será castigado por Dios. No tomemos el juramento a la ligera. Yo de verdad les animo que si hemos dicho alguna palabra y no la hemos cumplido, arrepintámonos delante de Dios. ¿Sí? No debemos de jurar. Jesús dijo, mejor no jures. Ahí capítulo 34, ¿verdad? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. En ninguna manera tenemos que poner nuestra palabra con la otra persona. Si verdaderamente tienes palabra, mejor no jures. Tú podrás decir, no, pues no juro, ¿sí? Yo muchas veces creí esto, conociendo ya de la palabra. Muchas veces dije, yo no juro por nada. ¿Cómo crees que voy a jurar por Dios? Mejor no juro. Pero ¿qué crees? Constantemente yo daba mi palabra y a veces no la cumplía. Y un día entendí perfectamente lo que decía la palabra de Dios precisamente en este pasaje. Mejor no jures. Y ahorita voy a dar una cita más clara. Está en Santiago 5:12, si la quieres anotar. Ahorita lo vamos a leer al final. Entonces, cuando yo escucho ese versículo, dije, qué gran error he cometido toda mi vida. Y a partir de ahí entendí que mi sí debe ser sí y de que mi no debe de ser no. Ajá, ¿y por qué muchas veces nos metemos en problemas? Porque no sabemos decir no, sino que fácilmente nos comprometemos a tantas cosas, ¿verdad? Bien, entonces, si verdaderamente tienes palabra, mejor no jures. Ante el juez no debemos de jurar. Bueno, voy a poner esto. ¿Qué pasa? Hay juramentos buenos y hay juramentos malos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, lo que te ponía, ante el juez te hace poner tu mano bajo la Biblia y decir bajo juramento la verdad y nada más que la verdad. Supongamos que tú estás en este caso y quieres ayudar a alguna persona, a alguien que está involucrado. Bueno, si tú dices sí, dice la palabra que debe de ser sí, y vas a apoyar a esa persona. Este juramento delante de Dios no tiene, ahora sí que no te acarrea pecado el que lo hagas correctamente, ¿sí? Dice el Señor Jesús, mejor no jures, pero si en ese momento tienes que hacerlo, hazlo. ¿Sí? No te acarrea juicio, es parte de la ley, lo que la ley establece. Entonces nosotros podemos hacerlo. Pero si tú lo haces sabiendo
que está mal, que estás obrando mal, que estás con tu falso testimonio afectando al involucrado, aunque sea una persona mala, desde el momento que tú estás haciendo maldad o estás diciendo mentiras, te estás acarreando el juicio de Dios. Amén. Si vas a estar ante un juez, el consejo es este: sé sabio y habla la verdad. Amén. Porque muchas veces se falsea, ¿verdad? En el matrimonio, cuando está el divorcio y están ante el juez, se falsea mucho lo que es la verdad. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Lo dice claramente, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Amén. Punto número 3. Y voy rápido, Los juramentos son un obstáculo para una vida íntegra. Los juramentos son un obstáculo para una vida íntegra. Voy a leer ahora versículos 34 al 36. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es que, a ustedes me van a contestar, lo vuelvo a decir, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es, a ver todos juntos, porque es, ok, ni por la tierra, porque es, ni por Jerusalén, porque es, ok, ni por tu cabeza jurarás, porque, ¿qué? No puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ok, no puedes hacer blanco y negro un solo cabello. ¿De qué está hablando esto? Lo que te decía al principio, todo el juramento engloba a Dios. Si juras por el cielo, estás jurando ¿por qué? Ahí lo dice. A ver. Porque ahí está ¿qué? El trono de Dios. Aunque tú lo hagas indirectamente, ahí está el trono de Dios. Luego dice, no jures por la tierra, porque la tierra es, nuevamente está Dios presente, todo lo que se mueve en el planeta Tierra. Ni por Jerusalén, porque ahí está la ciudad del gran rey. Esto era algo muy común entre los fariseos. Si a alguien se le ocurría jurar, ¿sí? Ellos eran muy cuidadosos de no jurar y tomar el nombre de Dios en vano a su forma y a su conveniencia. No decían, por ejemplo, yo no le decía a Dani, te juro por Dios. Uy, ¿quién decía eso? ¿Sí? Todos me volteaban a ver mal. Pero si yo decía, te lo juro por la ciudad santa, Jerusalén, ¿sí? Pues más sencillo todos, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo aquí que es igual de importante que si hubieras jurado por Dios. ¿Sí? Muchos podemos jurar por cosas que hay en la tierra, por tus hijos, como lo dije, por tus padres, por tus hermanos, es más, hasta por ti mismo. Por eso pone el ejemplo de por tu propia cabeza, ¿verdad? Ni por tu cabeza jurarás. Sí, de veras, que me parte un rayo si no te cumplo. Ay, ¿qué crees? Que dentro de todo eso tienes un creador y tu cuerpo no te pertenece porque tiene un dueño. En el momento que tú estás haciendo ese juramento, estás también jurando por Dios. ¿Ya lo entendiste esto? Por eso es que el Señor Jesús dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. A ver, ¿ustedes pueden hacer eso? No, ¿verdad? No se puede. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mejor no lo hagas, ¿sí? Porque si juras por cualquier cosa, si das tu palabra por cualquier cosa y no la cumples, automáticamente has violado este mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Porque quien lo haga, ¿qué le va a suceder? Se acarrea juicio. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Esto del juramento es muy profundo y estoy convencido de que es uno de los grandes problemas que nos arrastra al pecado, que nos arrastra a un sinfín de cosas que no convienen.
Si hoy queremos aprender algo, sea esto. Mejor de ahora en adelante no jures, no des tu palabra, no te metas, no te enredes en este tipo de situación. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Mejor que tu sí sea sí y que tu no sea no. Sí, hermano, si yo te digo algo que voy a estar y no estoy, ¿sabes qué? De antemano te digo, hermano, ¿sabes qué? No me comprometo porque sé que voy a fallar. Oye, hermano, pero tú y tu testimonio, no importa. El gran problema está en que muchas veces no sabemos decir no. Esto cuesta mucho trabajo, hermano. Muchas de las cosas que nos piden, muchas veces es por nuestro propio ego, es por nuestra propia vanidad, ¿sí? El que alguien me esté tomando en cuenta, ¿sí? Esto me eleva, ¿verdad? Un poco mi ego. Y entonces lo más fácil es decir, ay, pues soy importante, ¿verdad? Sí, y doy un sí, y me meto en un gran problema. Hermano, aprende a decir no. Si es algo sencillo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los que estamos haciendo limpieza, si decimos que vamos a hacer limpieza en la iglesia, nuestro sí debe ser sí. Desde el momento que tú levantaste la mano ya estás haciendo parte de este juramento y estás tomando el nombre de Dios. Y viene el día y no lo haces, ¿sí? Los hermanos se pueden decir, pues bueno, ya fallaste, pero ¿quedará ahí? No. Es mejor decir, ¿sabes qué, hermano? No puedo esa fecha. ¿Sí? ¿Sabes qué, hermano? No quiero hacer limpieza. Es mejor decirlo que decirlo y no hacerlo. ¿Por qué? Porque conlleva todo esto que estamos estudiando. Mejor no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Dios espera que nosotros seamos íntegros en lo que decimos y hacemos. El juramento te desacredita delante de Dios. Escucha esto que anoté. El juramento te desacredita delante de Dios. Mejor no jures, mejor no prometas. ¿Sí? Mejor si vas a dar tu palabra, cúmplela. Debemos aprender, nuevamente lo digo, a decir no. Y ahora sí vamos a la cita de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 12. ¿Ya lo tienes? Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Cuál es el consejo que está dando aquí Santiago? Que mejor no jures, ¿sí? Porque caemos en condenación. Entonces podemos entender un poco, ¿verdad?, de lo que el Señor Jesús está hablando ahí en el Sermón del Monte. Después de haber tocado ese tema de la fornicación, el adulterio, toca el tema del divorcio e inmediatamente toca este tema de no jurar por cualquier cosa. No demos nuestra palabra por cualquier cosa. El mejor consejo que el Señor nos está dando es: mejor no te entrometas en cosas que no vas a cumplir. Porque si lo haces, nos vamos hacia el Antiguo Testamento y entonces sí, la ley va a aplicar para ti, ¿sí? Y el que viole la ley, ¿sí?, es tomar el nombre de Dios en vano, y esto acarrea juicio. ¿Queremos estar en juicio delante de Dios? Yo no. ¿Sí? No sé si tú sí. Entonces, hermanos, pues aprendamos de la enseñanza del Señor Jesús. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero si sabes que no vas a cumplir con lo que estás diciendo, ¿sí?, aun si ya lo dijiste y tienes tiempo para poderte retractar, hazlo. Y si ya lo hiciste y te equivocaste, acércate al Señor Jesús y dile: Señor, yo no sabía esto, discúlpame, perdóname, ¿sí? Y el Señor es amplio en misericordia y va a perdonar tu pecado, y va a perdonar tu maldad y te va a transformar.
Amén. Amén. Te voy a invitar a ponerte de pie. Vamos a hablar.